Pero gracias a Dios, hermano, pues vamos a la Biblia, vamos a la palabra, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 3, por favor. Evangelio de Juan 8, y vamos a leer a partir del versículo 3. Es una parte de la Escritura que tú ya conoces también. Y dice la palabra: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, hermano. Pero gracias a Dios, esta es la palabra, todo este contexto, estos versículos que acabamos de leer, son nuestros versículos base para poder compartir la palabra que quiero darte el día de hoy. Aquí vemos a los fariseos que le traen a Jesús una mujer en el acto del adulterio, ¿sí? Y dice que lo trajeron a Jesús para que Jesús corroborara, ¿sí?, que esta mujer tenía que morir a pedradas. Porque la ley judía decía que tales personas tenían que morir de esta forma. Vamos a leerlo rápido, hermano. Vamos a Deuteronomio 17:7, que es lo que dice la ley. Deuteronomio 17:7, perdón. Dice la palabra: La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. No solamente el pecado de adulterio, hermanos, y la idolatría y otra serie de pecados que dice la palabra. Una forma de castigarlos es esta, ¿sí?, morir a pedradas. Pero había una condición, y lo dice en el versículo 7, la mano de los testigos. Es decir, que para que alguien pudiera ser acusado y morir, tenía que haber testigos, ¿sí? Y por eso dice que los testigos iban a ser las primeras personas que iban a agarrar las piedras. Ellos iban a empezar el castigo, y ya después el pueblo iba a continuar hasta que esta mujer, hasta que la persona muriera. Por eso aquí en los versículos que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, cumple el requisito. Una mujer que estaba en adulterio, hubo personas, testigos, que la estaban viendo. Entonces cumple la primera parte, ¿sí? Que una persona que era sorprendida en adulterio, entonces a través de los testigos es que esta mujer podía ser acusada y condenada a morir. Y por eso la ley en Deuteronomio, y también en Deuteronomio 22:22 habla de esto, ya no lo vamos a leer. Y por eso para los fariseos era una oportunidad de poder tentar o calar a Jesús. Porque si hay testigos
que encontraron a esta mujer pecando, adulterando, y la ley dice que tiene que morir a pedradas, entonces Jesús tenía o tiene que avalar el castigo a esta mujer. Y como Jesús no respondía, ¿sí?, volvieron a preguntarle, ¿sí?, ¿tú qué opinas? Pero esto lo hacían de una manera tramposa, ¿sí? Y lo que sigue, hermano, es verdaderamente muy interesante y es la parte que yo creo que nosotros debemos de reflexionar. Lo vamos a leer otra vez. En el versículo 7, ya vamos a saltarnos todo lo anterior, versículo 7 de Juan 8. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, hasta que Jesús quedó sola con la mujer. Fíjate bien, hermano, lo que yo quiero compartirte, que es la clave, la palabra clave para esta enseñanza es la conciencia. ¿De qué manera Jesús le contesta a estos hombres para que esta mujer al final pudiera ser sin castigo? Bueno, ni señalada ni condenada. Es que Jesús le dice a estas personas, a los fariseos, ¿sí?, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, eso ya lo sabemos. Pero para que esto tuviera un efecto real, dice que ellos acusados por su conciencia. Y esto es bien interesante, hermano, porque la conciencia, ¿sí?, que cada uno de nosotros tenemos, si vemos dos definiciones, la conciencia es la parte de nuestro espíritu como personas, ¿sí?, que nos da, que nos dice o nos indica cuando hacemos bien o malas cosas. Cuando hacemos malas cosas e incluso ofendemos a Dios. Entonces la conciencia, hermano, es parte del espíritu humano. Todos nosotros, todas las personas, cristianos, no cristianos, como personas tenemos una conciencia. Y la conciencia es una parte que Dios nos ha dado, ¿sí?, en el espíritu de como seres humanos tenemos. Otra definición, la conciencia es la capacidad racional que da testimonio de nuestro sistema de valores. Entonces, esta definición lo complementa muy bien porque la conciencia es esas razones que nosotros tenemos en un sistema de valores que cada quien tiene, ¿sí? Cada quien sabe lo que es bueno y cada quien sabe lo que es malo en base a la conciencia, sea racional, ¿sí?, en base a un sistema de valores o de moral que tú tienes, ¿sí? Esto es muy importante, hermano, porque pues es lo que define nuestra posición como seres humanos y nuestra posición delante de Dios. Por eso esta mujer no pudo morir apedreada, simplemente porque Jesús expuso en el corazón de las personas su conciencia, ¿sí? Por eso Jesús les dice, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y dice, y ellos acusados por su conciencia. Y otro requisito, hermano, que dice la ley, para la ley judía, es que para que tú participaras para apedrear a alguien y que muriera siendo tu testigo, es que tú nunca debiste haber participado de ese pecado. Esto significa, hermano, que estas personas participaron de ese pecado. Porque dice acusados por su conciencia. Y si parte del requisito para apedrear a alguien y que muriera es que tú no participaras del pecado, significaba que estas personas ya lo habían hecho. Pero ¿por qué no habían muerto? Porque no había testigos. ¿Sí? De tal manera, hermano, que aquí hay una parte muy importante que quiero compartirte. ¿Sí? A veces cuando hay un robo, algo, ¿no?, un evento de este tipo, si hay testigos se puede acusar, que es parte de cómo se manejan las leyes, ¿no?
Si hay testigos y hay manera de acusar y comprobar, pues se da la condena. Pero cuando no hay testigos, cuando no hay evidencia, aunque la persona sea culpable, no hay manera de dar un castigo. Pero en este caso sí se puede, o sí se pudo, porque la conciencia, hermano, se convierte en testigo de ti mismo. Es decir, tu conciencia, hermano, te está hablando y te está diciendo cuando hace las cosas bien y cuando hace las cosas mal. Por eso estas personas y estos fariseos, cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado o de este pecado, pues sea el primero en arrojar la piedra. Y ellos no lo hicieron porque, acusados por su conciencia, no se atrevían a hacerlo, ¿sí? Porque la conciencia, hermano, nuestra conciencia se convierte en un testigo para nosotros, y eso lo podemos leer en Romanos 2.15, por favor. Romanos 2.15. Romanos 2.15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿a qué? A su conciencia, ¿sí? Acusándole o defendiéndole de sus racionamientos. Y aquí está hablando de la gente que sin conocer a Dios hace lo bueno, ¿sí? Porque aunque no conozcan la ley, dice que sus corazones y su conciencia le da testimonio para acusarle o para defenderle de las cosas que está haciendo. Por eso el ser humano no tiene escapatoria, hermano. Si no conoce a Dios, su conciencia delante de Dios va a ser el testimonio para ver si esta persona, ¿sí?, recibe castigo o no lo recibe, ¿sí? Para nosotros es exactamente lo mismo, hermano. Nuestra conciencia se convierte en un testigo. No es necesario que nadie te vea. Podemos hacer las cosas nosotros a escondidas, nadie te ve. Pues sí, nadie te ve porque lo haces a escondidas. Pero tu conciencia, hermano, se convierte en un testigo contra ti. Para acusarte o para defenderte en base a lo que tú has determinado. Por eso, hermano, todo lo que hacemos, decimos, pensamos, creemos, y nuestra escala de valores está determinado por esta conciencia racional. Por eso, hermano, pues no hay manera de escapar, ¿sí? No hay manera de justificar. Es que lo hice y es que no me di cuenta. No, te diste cuenta. Lo que pasa, a veces es muy común esto, ¿no? Que cuando tú haces algo malo y lo hiciste de forma consciente, pero te cachan, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hacemos? Cuando tú haces algo malo y te descubren y te dicen la verdad, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu reacción, hermano? ¿Qué es lo primero que haces? Lo niegas, ¿sí o no? Es que yo te vi. No, ¿cuándo? Pues si yo te vi, yo creo que te equivocaste, no creo, No, eso que viste, no, ¿cómo crees? Porque tu conciencia, hermano, ¿sí?, se convierte en testigo, y como tú no quieres ser juzgado, tu conciencia te dice, pues tienes que negarlo. Por eso cuando alguien hace algo malo, la respuesta inmediata, ¿cuál es? Pues no es cierto, aunque sí es cierto. Pero tu conciencia, en tu escala de valores, cuando eres expuesto a la verdad, ¿sí?, pues lo primero que hacemos es negarlo. Y lo segundo que viene después de negarlo, ¿qué es? El enojo. Ahora te haces el ofendido, ¿sí o no? Es casi,
así, ¿no? Hijo, te cachó, pues ahora ahora me enojo y se la devuelvo. Porque es una reacción. ¿De dónde viene? Pues de tu conciencia. En base a tu escala de valores y que se convierte en un testigo para tu vida. ¿Sí? Por eso hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos y pensamos lo que pensamos. Porque es tu conciencia, pero racional, hermano. Racional es decir, si yo ofendo a alguien, si yo ofendo a Ernesto, ¿sí? Y le digo, ay Ernesto, no lo quería decir, discúlpame. Es que no lo pensé. Esto de no lo pensé, pues es una mentira. Porque si yo le dije a Ernesto una ofensa o algo que yo pensaba, se lo dije, pero antes de decirlo significa que yo lo había, ¿qué? Racionalizado. Yo ya lo había pensado, a lo mejor no se lo decía, pero en una de esas se la suelto y, ay, discúlpame, es que no lo pensé. Pues es la justificación hasta en los matrimonios, ¿no? O en las amistades. Sí te ofendí, pero pues es que tú tienes la culpa. ¿Por qué eres así? Y justificas tu ofensa, justificas tus malos hechos, ¿sí? Pero al final de cuentas, hermano, ya pasaron por tu razonamiento. Hay muchas cosas que pensamos, no las decimos, ¿sí? Porque ya las racionalizaste. Pero eso va a determinar tu actuar también. Pasa en los matrimonios, incluso hasta en la iglesia pasa, hermano. Es muy común que un hermano le deje de hablar a otro hermano porque él cree que el hermano hizo mal, ¿sí? Entonces este hermano se convierte en testigo, se convierte en acusador y se convierte el que da el castigo, ¿sí? Y dice, ay, mi hermano antes me hablaba bien, ahora ya no me habla. Pues sí, porque en la conciencia del hermano tú hiciste algo mal, ¿sí? Él se convierte en testigo, pero también se convierte en acusador y también te condena. ¿A qué te condena? A que te deja de hablar. Eso pasa en las iglesias, ¿sí o no? Pasa en los matrimonios. A veces cuando yo quiero castigar a mi esposa, le dejo de hablar. ¿Sí? Y en ese dejarle de hablar, que no le estoy ofendiendo, no le estoy diciendo nada, simplemente me quedo callado, es porque a mis ojos o a mis valores, en mi razonamiento, ella hizo algo mal, entonces se merece ser castigada, y ese castigo, pues lo llevo a cabo como ignorándola, dejándole de hablar. O al revés, ¿no? Que es lo más común. Y aquí es lo mismo pasaje de Cristo, hermano. Los fariseos son testigos, determinan que esta mujer hizo algo malo, la acusan y merece morir. Y nosotros así somos también con la gente. Vemos a los hermanos, ¿sí? En nuestra escala de valores hizo algo mal, y como hizo algo mal, pues yo soy testigo de lo que hizo, entonces se merece, ¿sí?, una reprimenda. Pero tú te conviertes en los tres. Y es exactamente lo que pasa aquí en este pasaje de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. ¿Sí, hermano? Por eso hasta lo que pensamos, hermano, pero no decimos, ¿sí?, pues también forma parte de nuestra conciencia, ¿sí? Y algo muy interesante, hermano, ¿sí?, es que a veces esa conciencia
esos pensamientos pasados por tu mente, por tu cognición, por tu razonamiento, es decir, que no podemos decir que no es cierto, porque si lo pasaste tú para decir, hacer, pensar, ¿sí? Que cuando nosotros no decimos algo, ¿sí? No somos capaces de expresarlo, a veces lo conectamos con una emoción. Y a veces las emociones, hermanos, es el cesto, es el lugar donde nosotros ponemos nuestra conciencia, ¿sí? De algo que tenemos ahí metido y que está luchando contra nosotros, porque nuestra conciencia nos está diciendo que lo que estamos haciendo está mal. Y las emociones que están conectadas a una conciencia que está haciendo las cosas mal, se manifiestan con enojo, con frustración, ¿sí? Con depresión, ¿sí? Con tristeza continua. Porque tu conciencia, hermano, te está acusando a ti mismo de lo que estás haciendo o de lo que estás pensando, pero como no somos capaces de exteriorizarlo, a veces lo conectamos a emociones. Y esas emociones, hermano, son las que nosotros manifestamos a veces, ¿sí? ¿Cuántas veces estás con tu pareja, con un hermano o un amigo, y tú sabes que no hiciste nada, pero la persona está enojada? Sí te ha pasado, ¿no? Y dices, ¿pero por qué está enojado? Y tú empiezas a repasar, a ver, no, pues no hice nada. Hasta te preocupas más, ¿no? Pues, ¿qué hice? Porque nuestras emociones, hermano, nuestra conciencia, cuando no somos capaces de equilibrarla, a veces es el motivo de poder manifestarla con enojo continuo, ¿sí? Pero no hay motivo. O sea, no hay un motivo en el contexto, si me refiero a eso, hermano. Digamos, ejemplo, yo puedo estar en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, hay comida, hay tele, hay techo, hay internet, abres el refri, o sea, hay todo. Pero estás que no te calienta ni el sol. O sea, te sientes infeliz, te sientes frustrado. Pero en el contexto que tú estás viviendo, hermano, no hay una justificación para que estés así. Es decir, y yo puedo decir, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el lugar donde vivo, es que el lugar donde estoy, es que el lugar donde trabajo. Y al final de cuentas, es tu conciencia que te está acusando. Y la manera de sacarlo, pues es con una emoción. Y esa emoción generalmente es una frustración, es un enojo, ¿sí? Es una depresión, es una tristeza continua, una lujuria, un vicio, ¿sí? Porque es la manera en cual nosotros estamos diciendo, ¿sí? Mi conciencia me está acusando de algo. Y la manera de sacarlo es con una emoción. Porque así somos como seres humanos, ¿sí? Por eso Jesús, cuando le dice a estos hombres, a estos fariseos, el que esté libre de pecado, hazlo. Pues nadie se atrevió, hermano. Porque la conciencia del hombre se convierte en un testigo muy eficaz para poder hacer las cosas bien o mal, ¿sí? Ofender a Dios o no ofenderlo, ¿sí? Porque tu conciencia va a estar ahí presente. Por eso dice que la conciencia es un libro abierto, ¿sí? Para poder determinar si eres absuelto o no. Y esto es muy importante entenderlo, hermano, porque si nuestra conciencia nos acusa y se convierte en testigos, ¿sí? Y cuando te hablo de estas emociones que manifestamos por causa de lo que tenemos en nuestra conciencia, ¿sí? Pues al final de cuentas, hermano, tenemos que entender que este tipo de emociones están muy conectadas con el pecado. Y ahorita lo vamos a ver a través de la palabra.
la conciencia, que va en una escala de valores, bien, mal, pero cuando no somos capaces de equilibrar nuestra conciencia en base a los valores que tenemos, sacamos emociones negativas y esas emociones negativas terminan convirtiéndose en pecado. Ahorita lo vamos a ver con un versículo, hermano. ¿Sí? Vamos a Romanos 7. Por favor, hermano, Romanos 7. Aquí está Pablo. Vamos a leer del 15 al 20, hermano. Romanos 7, del 15 al 20. Dice la palabra: porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el 24, dice Pablo, terminando casi, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y aquí Pablo está mencionando esa lucha, hermano, que tenemos, esa batalla constante de que sabemos hacer lo bueno, pero al terminamos haciendo lo contrario, hacer lo malo. Dice, si el bien que quiero hacer, ¿sí?, pues al final termino hacer lo que yo no quiero. Y así somos nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces conocemos la palabra, conocemos lo que dice la palabra y terminamos haciendo lo contrario? En el ejemplo que te pongo, ¿no? En los hermanos, en la iglesia, en el matrimonio, con una amistad. Tu conciencia te está acusando de alguien, lo manifiestas con enojo, con frustración, y en lugar de otorgar el perdón, porque es lo que tu conciencia te está diciendo, pero dice Pablo, pero lo que yo quiero hacer, termino haciendo lo contrario. Y en lugar de otorgar perdón, pues termino enojándome más y ofendiéndome más. Porque el bien que yo quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué hay esa lucha, hermano? Pues porque nuestra conciencia, ¿sí?, nos está llevando a esos puntos, ¿sí?, de o llevarnos a una posición verdadera, de verdad con Dios, o nos está llevando a un punto, ¿sí?, donde nuestra conciencia nos acusa, pero esa misma acusación de nuestra conciencia lleva en sí mismo el castigo. ¿El castigo de qué? De una depresión, de una soberbia, de un orgullo constante, ¿sí?, de que prácticamente nada me satisface, ¿sí?, que odio a la gente. ¿Cuántas personas has visto, espero que tú ya no, que odias a la gente? ¿Has escuchado eso? Es que odio a la gente. Ay, me caen gordas las personas. Y continúan y maldicen y dicen. Eso no está bien, hermano. O sea, a mí tampoco me gusta en ciertos lugares muy concurridos. Pero pues tampoco están maldiciendo. O los niños, ¿no? A mí los niños, pues sí los quiero, pero 10 metros de distancia. No, sí los quiero, ¿sale? Pero soy poco tolerante con los niños, ¿sale? O sea, ya su voz chillona y todo me lastima mi oído. Entonces prefiero mantenerlos a distancia, pero no por eso, hermano, me van a caer mal, los voy a odiar, o voy a tener un sentimiento, hermano, negativo. Eso ya es pasar a un nivel en la cual, si Dios nos redarguye, tenemos que hacerle caso al Espíritu. Porque no es bueno estar frustrado o enojado toda la vida. Sí. Porque al final de cuentas es tu conciencia, hermano.
No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu amigo, no es la iglesia, no es el pastor, no es tu trabajo, no es la escuela donde estás. Eres tú. Tu conciencia que te está acusando. Y en esa conciencia que te acusa, pues la manera de sacarlo es con esto. ¿Sí? Hay algo muy interesante, hermano. ¿Sí? Porque la conciencia se mueve en una escala de valores. Hace poco nos dieron a firmar ahí en el hospital un documento de que somos objetores de conciencia. ¿Quién es un objetor de conciencia? Y esto tiene que ver de qué médico está dispuesto a practicar inducirle grados en pacientes que lo solicitan y que tú como ginecólogo no tienes ningún tipo de objeción en hacerlo. Órale, ¿vale? Entonces nos pasaron un documento de quién sí y quién no. Y pues obviamente yo puse que sí era un objetor de conciencia, porque aunque yo lo sé hacer, en base a mi escala de valores morales y espirituales, yo puse que no, que yo soy un objetor de conciencia y que yo no voy a participar de eso. ¿Sí? Y esto es muy interesante, hermano, porque un objetor de conciencia, ¿sí?, es una persona que tiene bien determinados sus valores o sus creencias, ¿sí?, precisamente para que tu conciencia no se convierta en alguien que te está acusando. ¿Sí? Un objetor de conciencia, hermano, es el derecho que tiene una persona a negarse a cumplir una regla o norma cuando entra en conflicto con sus convicciones, sean éticas, religiosas o morales. Y esto es bien interesante, hermano. Eso es muy interesante porque otro ejemplo es lo que pasó ahora en las Olimpiadas, ¿vale? En la inauguración que fueron tan polémicas. ¿Sí las viste, no? Y si escuchaste toda la polémica que se hizo en la inauguración de que hicieron la representación de la cena de Jesucristo con sus 12 apóstoles, la última cena, pero que eran personas dark queen, ya no sé cómo se dice, y que hacen una representación de la escena de Jesucristo con personas exageradas en su vestimenta, donde no sabe si son hombres vestidas de mujer o mujeres vestidas de hombres, porque la intención era manifestar esto. O son hombres o son mujeres, porque yo vi a una mujer, pues porque tenía senos, pero tenía barba. O es mujer o es hombre. Y había niños también ahí. Pero también, pues parte de las escenas o de todo lo que estaba incluido, pues eran escenas donde hombres estaban abrazados, mujeres abrazadas, y esto fue mucha gente se quejó de eso, dice, porque eso no tiene nada que ver con las Olimpiadas, con el deporte, ¿sí?, con la paz, con los valores que representan las Olimpiadas. Mucha gente se quejó, pero mucha gente, es un arte, qué hermoso, ¿no? La inclusión, y pues hay el polo de gente que decía que estaba bien y otra gente que decía que estaba mal. Y por eso dicen que la sociedad está, ¿cómo se dice?, polarizada. Porque cada quien en la conciencia que manifestamos, hermano, ¿sí?, nos dice si está bien o está mal. El problema, hermano, es que yo quiero que tú pienses como yo pienso y entonces te quiero obligar a hacer algo en la cual tú no estás de acuerdo. Y esto ha generado un problema en la sociedad, hermano, muy tremendo. ¿Sí? Lo vamos a leer. Vamos a Romanos 1, por favor, hermano. Ahí atrásito, Romanos 1. Vamos a leer el versículo
21 y 22. Este también ya lo conoces. Fíjate lo que dice, ¿eh? Romanos 1, 21 y 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira el 24. Por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto es muy interesante, hermano, porque en este conflicto que hay, que habló Pablo, que dice, porque yo ya no sé qué pasa, dice, porque el bien que quiero hacer no lo hago, ¿sí? Termino haciendo lo que no quiero, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque es ese conflicto interno, hermano, que hay en nosotros, en esta escala de valores de hacer lo bueno y lo malo, que sabemos que hay un pecado que mora en todo hombre y que siempre va a estar inclinado a hacer el mal. Eso es indiscutible, hermano, pero aquí en los versículos que acabamos de leer, toma más relevancia porque dice el versículo 1, pues habiendo conocido a Dios. Cuando la palabra dice haber conocido a alguien, es alguien que racionalmente, ¿sí?, verdaderamente conoció, ¿sí? Tú cuando conoces a alguien, ¿sí?, sabes quién es, has tratado con esa persona, ¿sí? Aquí la palabra dice, pues habiendo conocido a Dios. O sea, estaba argumentado que las personas, nosotros conocemos a Dios. Aún como creyentes, como cristianos, nosotros conocemos a Dios. Y más adelante dice el versículo, ¿sí? Pero no le glorificaron ni le dieron gracias, ¿sí? Y dice una palabra bien interesante, que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, se perdieron en su escala de valores, ¿sí? Algo pasó en la escala de valores de estas personas, que esta conciencia de bueno y malo se envaneció, se perdió. Por eso dice, se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Eso nos pasa a nosotros, hermano, ¿sí? Que cuando nosotros, una vez que conocemos a Dios, que conoces su bondad, su gracia, su compasión, su bendición hacia tu vida, a veces nosotros decidimos no darle gloria, ni darle gracias, y nuestro corazón, nuestros pensamientos se envanecen, ¿sí? Y dice la palabra por último, ¿sí? El corazón se entenebrece, se oscurece. Entonces pierdes tus valores, hermano. Y si seguimos así, más adelante dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es una persona necia, hermano? Una persona necia o un necio es una persona que racionaliza su pecado. Fíjate bien, hermano, lo voy a leer muy despacito. Un necio es una persona que racionaliza su pecado e inventa o crea su propia filosofía de él, del mundo, la sociedad y de Dios. Que es exactamente el ejemplo que te estoy dando de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Porque llega un momento, ¿sí?, que cuando tú ves estas imágenes, ¿sí?, pues sí lo ves y sí, pues no puedes decir que eso no está bien, eso está mal, ¿sí? Pero cuando tu corazón está entenebrecido, porque habiendo conocido a Dios no le das gloria ni le das gracia, dice que tus razonamientos pierden valor, ¿sí? Y te vuelves un necio. Y cuando te vuelves necio, hermano, tú argumentas tu pecado y creas, ¿sí?, un pensamiento, una filosofía que argumenta como bueno eso que tú piensas de ti, de la sociedad, incluso de Dios. Ejemplo, ¿cuántas veces tú has dicho, pensado, has visto personas
que dicen, es que esto que dice la palabra, yo creo que no está bien. ¿No te ha pasado, hermano, que ves algo de la Biblia y dices, no, yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo la palabra dice esto? No, yo no estoy de acuerdo. Pues no estás de acuerdo, ¿por qué? Porque tu corazón está envanecido. Estas personas que justificaron el que creó esta escena, dijo que era parte de, ¿cómo le llaman ahora? De la tolerancia, de la aceptación, ¿sí? Que era parte de la inclusión. Pues sí, porque cuando tú estás en pecado, creas tus propias referencias, lo argumentas como bueno, porque lo crees. Quieres que la sociedad piense como tú, e incluso transgredes la norma de Dios, poniendo por encima tu creencia de Dios. Y por eso es un choque tremendo, hermano, tremendo, en estos tiempos, porque es lo que pasa, ¿sí? Tú ves cosas ya muy evidenciando, una desobediencia total al principio de la moral de la sociedad del hombre de Dios, pero se justifica, ¿sí? Se justifica, hermanos. La sociedad en estos tiempos justifica la maldad, justifica todo lo que hace la sociedad, lo argumenta con filosofías nuevas, con nuevos pensamientos. Es que es la nueva forma en que la sociedad se tiene que mover. Te puse el ejemplo del aborto. Doctor, ¿usted practica abortos? No. ¿Por qué? Pues porque eso va en contra de la ley, de mi moral y de mis principios. Doctor, no se pase, ¿no? Y hasta es motivo para que te juzguen. Es motivo para que te denigren. Porque no te estás moviendo conforme la sociedad se mueve. Y esto pasa en todos los ámbitos, hermano. En todos los ámbitos. ¿Sí? Si tú no renuevas tus valores, no le das una nueva escala a tus valores, para poder entrar en la sociedad, eres para que te marginen, para que te juzguen. Y por eso un cristiano, hermano, tiene que tener bien definida su escala de valores en base al principio de Dios. Porque si no lo hacemos así, podemos caer en una necedad. Yo antes de ser cristiano, yo estaba seguro, hermano, seguro que no me iba a casar, estaba totalmente en favor del divorcio, ¿sí? Yo estaba en favor de la interrupción del embarazo, pues porque esos eran mis valores. Y yo decía, yo pensaba, hermano, de joven, ¿sí? Decía, bueno, te casas, y yo le daba un peso muy alto a la sexualidad. Y si sexualmente no me entiendo con mi pareja, con mi esposo o esposa, bueno, esposa. No. Perdón. Ay, perdón. Ya me resbalé. No. Bueno. Ya hasta me perdí, ¿qué estoy diciendo? Sí. Si no estaba en lo sexual emparentado con mi esposa, y si llegaba un momento que en lo sexual ya no funcionaba, para mí era motivo, hermano, de separarse. Porque esa era mi escala de valores, hermano. Y para mí estaba perfecta. O sea, me podía mover sin problema, sin ningún tipo de remordimiento. Porque tu corazón se envanece en la medida que pecamos, se envanece tu corazón, se entenebrece. Y ya al final pasa, ahorita lo vamos a ver, hermano, ¿sí? Que nuestra conciencia se cauteriza y se corrompe, ¿sí? Por eso hay cosas, hermano, que nosotros no podemos aceptar como hijos de Dios.
Hay cosas que no se aceptan. ¿Sí? A veces, y por eso es que se polarizan las cosas, porque cuando tú dices no a algo que la gente acepta como un sí, pues entran en una contienda de valores de a ver quién gana. ¿Sí? Te voy a dar otro ejemplo. ¿Sí? Hay una clase que con mis alumnos, están jovencitos, tienen 20 años, 21 años. Y tenemos una clase que es la transmisión del virus del papiloma humano. Y parte, médicamente hablando, para evitar la transmisión del virus del papiloma humano en la prevención, en el primer nivel de atención, o es la abstinencia o solamente tener una pareja sexual. Y cuando les digo a los jóvenes, 20 años hermanos, tienen que se están preparando, y les digo esto, no, pues no lo aceptan. Ay, doctor, ¿cómo cree? Digo, no, pues no es lo que yo crea, es lo que científicamente está comprobado. Dice, pero es que nadie hace eso. Bueno, pues yo sé que nadie lo hace, pero tú como médico, aunque tú estés en contra de eso, como estamos hablando de la salud y del bienestar, eso no es como programa de gobierno. Estamos hablando de salud de las personas. Aunque tú estés en contra, tú lo tienes que enseñar. Y cuesta mucho trabajo a veces, hermano, porque ya los jóvenes traen una forma de pensar que comulga con la sociedad o como la sociedad piensa. Y ahora nosotros le tenemos que insertar un pensamiento, una escala de valores éticos, morales, científicos en su quehacer médico que choca totalmente con su escala de valores. Y por eso hay médicos que se corrompen, abogados que se corrompen, policías que se corrompen, ¿sí? Porque su corazón se envanece en base a sus razonamientos y lo argumentan y hasta dicen es que Dios se equivocó aquí, es que como se escribió hace como 2000 años, no, pues ya caducó. No caducó. ¿Sí? Vamos a leer, hermano, Tito 1:15. Tito 1:15. ¿Te recuerdas hace un tiempo, o el año pasado, creo que le pedí a Stanley que me pasara bibliografía de todo eso que yo ya no sé, y que ella sí lo ve ahí en su hospital. ¿De qué, hija? Ya hasta se me olvidó. Ah, sí, identidad de género, ¿qué más? Orientación, todo eso, identidad de género, porque eso yo no tengo argumentos, no sé, ¿sí? Y todo eso que ustedes ya conocen o que han oído, y le dije, a ver, hija, pásame, porque estoy en un conflicto, porque yo tengo bien determinado mi escala de valores éticas, morales y espirituales, pero le digo, quiero leer qué es lo que la sociedad, cómo la sociedad ha cambiado, cómo ha argumentado esas cosas que la palabra dice que no, pero que nosotros estamos inmersos en una sociedad que se mueve en esto. Y digo, a ver, dame, hija, porque pues yo también necesito meditar en esto, porque tengo que argumentar, no para que me convenzan, sino para argumentar mis valores y mis principios de por qué yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sé que si digo esto en otro lado, se enciende, ¿no? Pero no es lo que yo diga, hermano. Por eso yo no te puedo convencer a ti, ni tú a mí.
de lo que tú crees que es bueno o es malo, pues es tu conciencia, hermano. ¿Sí? Es la conciencia la que nos acusa o la que nos dice que está bien. ¿Sí? Tito, ¿cuál te dije? Tito 1:15. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee por ahí? Ay, amén, gracias. Todas las cosas son puros para los puros, pero para los corrompidos, incrédulos, hasta su mente y su ¿qué? Su conciencia está corrompida. Por eso es muy difícil a alguien decirle que está mal cuando su conciencia está convencida. No, sí le tienes que decir que está mal, ¿no? Pero bueno, entres en conflicto. Pero a lo que me refiero que es muy difícil cambiar a alguien cuando está totalmente convencido que lo que cree, piensa, dice y hace es lo correcto. O sea, ¿de qué manera le haces ver que no es así? No hay manera. Porque su conciencia, hermano, le está diciendo que eso es lo correcto. Esa es la manera en que se debe de mover. ¿Sí? Y dice una persona, hermano, que daña su conciencia, pierde la capacidad de discernir entre lo correcto, lo incorrecto, y habitualmente son personas que toman decisiones equivocadas todo el tiempo. No sé si conoce ese tipo de personas que todo el tiempo se equivocan. Y todo les sale mal. Todo. Y tú dices, y le dicen, no, pues que estás bien salado, ¿no? Naciste con mala suerte. No es que nació con mala suerte ni está salado. Lo que pasa es que su conciencia, hermano, está cauterizada, corrompida, no tiene escala de valores, está envanecida, que todo lo que hace o todo lo que decide le sale mal. Y le sale mal, hermanos, pues precisamente porque son decisiones equivocadas. ¿Sí? Y las decisiones equivocadas, hermanos, pues está determinado por lo que tú decides. ¿Sí o no? Te andas quejando de que todo te sale mal, pues a lo mejor deberíamos de detenernos un poco y hacerle caso a la conciencia, porque tu conciencia te está acusando todo el tiempo, pero tú te aferras y nos aferramos a lo mismo. Pues la palabra lo dice, ¿sale? Segunda de Corintios, hermano, sí. Por eso la conciencia, hermano, ni a Dios podemos engañarlo, ni por supuesto nosotros mismos nos podemos engañar. Segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12. Dice la palabra. Fíjate qué interesante, ¿eh? Dice, porque nuestra gloria es esta. ¿El testimonio de quién? ¿En base a qué? Eso. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mira lo que dice, hermano. Lo primero, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Una conciencia en base a qué? En base a Dios. ¿Te das cuenta cómo tu conciencia se llega a envanecer y corromper? Y te da una escala de valores y creas una filosofía y una mentira, pero tú te la crees, la sociedad se la cree, incluso por arriba de Dios. O tu conciencia da testimonio de que con sencillez y honradez, ¿sí?, estás manifestando los valores, ¿sí?, los principios de Dios en tu vida. Y dice, porque en este mundo así nos conducimos. Por eso a veces es tan evidente nuestra vida, hermano. ¿Sale? No porque tengamos espíritu de revelación, sino porque cada cosa que hacemos que tú dices, no te pases de listo. O sea, ¿en qué cabeza se te ocurrió hacer eso? ¿O en qué estabas pensando, qué estabas haciendo para decidir así?
¿Y qué decimos? Pues es que lo que tú quieras. ¿Sí o no? O sea, no hay que tener mucho entendimiento en esto, hermano. Porque nuestra vida habla por sí sola de cómo está nuestra conciencia. Pero lo más importante es si le hacemos caso, hermano. ¿Sí? Hazle caso a tu conciencia, hermano, en verdad. Puedes decir, hermano, es que no sé la palabra, no la leo, no sé lo que Dios dice, ¿ok? Pues entonces hazle caso a tu conciencia. Pero si tu conciencia está corrompida, hermano, o de la gente, pues todo lo que decide está mal. Pues entonces, a ver, reconsidera entonces tus valores. Pero si todo lo que tú decides, hermano, va en base al principio de Dios, aunque no conozcas la palabra, pues todo va a salir bien. Y aunque las cosas hagan mal, hermano, no va a haber algo que te esté acusando. ¿No te ha pasado eso? Que las cosas salen del cocol, salen mal y dices, ¿ahora qué hice mal? ¿No? Pero tu conciencia no te acusa, hermano. Tu conciencia no te acusa. Y dices, chirrión, no, entonces no soy yo. Es mi esposa. No, no es cierto. Es mi hermano. Es el pastor. ¿Sale? Eso es lo interesante, hermano, que aunque me acuerdo que cuando a principio de año 2 veces choqué, y yo dije, ¿te quieres arrancar los ojos? Porque dices, o sea, llegas a esa parte, ¿no? ¿Por qué me salió mal? ¿Por qué choqué? Ahora que me quiero portar mejor, que obedezco, y 2 guamazos en el coche, y ahora cuánto me va a salir, y estás en conflicto. ¿Ahora qué hice, no? O sea, tu conciencia te dice que ahora qué hice mal. ¿O por qué Dios me castigó así? Pues no, Dios no te castigó, hermano. Ni hiciste nada mal. O sea, si tu conciencia no te acusa, hermano, aunque las cosas estén saliendo mal, si tu conciencia no te acusa y estás bien con Dios, eso es lo maravilloso de la fe y de estar con Dios, hermano. Que aunque las cosas estén mal y tu conciencia está en la afinidad con Dios, hermano, no entras en crisis. A veces llegan pacientes, hermano, y en verdad que hay una paciente que llega en silla de ruedas, con silla de ruedas y fracturada del fémur. O sea, ya es el colmo, ¿no? Pues si se mueve en silla, ¿cómo se fractura? ¿Sale? Bueno. Hipertensa, diabética, con una bola de este lado. Ya le operaron una hernia. No. Yo la veo y digo, Dios mío. ¿Y saben qué pasa con la paciente? Porque se va a hacer su papá Nicolau. Y si vieras qué te cuesta hacerle su papá Nicolau, pues sí, no puede mover sus piernas. Y ahí nos tardamos un montón para hacerle su papá Nicolau. Y después de todo lo que tiene, hermano, o sea, todo lo que tiene, doctor, ¿cómo estoy? Está muy bien. Ay, gracias a Dios. Ay, Dios mío. O sea, ¿cómo es posible que le dé gracias a Dios viendo su condición tan deplorable que está físicamente? Pero eso me hace ver que la conciencia de esta paciente, hermano, su conciencia, pues está agradecida con Dios porque su papá Nicolau salió bien. Yo digo, no lo puedo. Y esa mujer, ¿cómo me levanta mi ánimo? Porque veo su vida, veo su estado de salud tan mal, que no depende de ella, por supuesto. Pero su conciencia, hermano, su buen ánimo, su fe, y siempre está con Dios. Ay, gracias a Dios. Gracias. ¿Y qué le pasó ahora? Ay, ¿qué cree, doctor? Me enfermé de la panza bien horriblísimo. Pero ya estoy bien. Dice, ¿por qué no me quiero morir? Y yo, no puede ser. ¿Y cuánta gente por menos, hermano? Por menos está blasfemando en contra de Dios.
está sana, está fuerte, pero su conciencia los acusa, hermano. Y ve una frustración y una miseria espiritual tremenda. Por eso, hermano, es bien interesante esta enseñanza que te estoy dando. ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿Sí? Porque aunque nos vaya mal, hermano, eso dice la palabra. ¿Sí? Aunque nos vaya mal, si tu conciencia está conectada con Dios, de que estás bien, si no te acusa de nada, gracias a Dios. Porque esto es pasajero, esto es natural, es el contexto que se está viviendo, entonces ya va a pasar, no pasa nada. Porque tu conciencia no te acusa, hermano. Amén. Y Romanos 8.1, hermano, fíjate, ahí mismo Pablo nos da la respuesta a eso que te estoy diciendo. Romanos 8.1. Porque aquí Pablo se queja de lo que no quiere, eso hace, y el mal está en él, y entonces ya está todo frustrado. Miserable de mí, ¿quién me va a apartar de este cuerpo de muerte? Pues la respuesta a esa frustración, hermano, viene en Romanos 8.1. Mira lo que dice, hermano, Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? Y andar en la carne es cuando andas en una conciencia, pero que te está acusando. O sea, cuando estás haciendo malas cosas, vaya. ¿Sí? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Claro, hermano. Porque la ley de Cristo, la ley de Dios, el Espíritu de Dios, me libra de la acusación de mi conciencia cuando estoy haciendo malas cosas. De tal manera, hermano, que yo puedo vivir una vida plena, en libertad, porque nada me está acusando. ¿Sí? Sino que vivo en la libertad que da el Espíritu, la palabra a mi vida, y es lo que le da valor, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues por eso, aunque seamos cristianos, nos puede ir de la repatada, pues porque tu conciencia, hermano, está corrompida. O te puede ir una vida muy bendecida, porque tu conciencia está en sintonía, ¿sí? No te está acusando, sino que está acorde a la palabra y en obediencia. Es bien interesante esto, hermano. Ahora, ¿cómo sé, hermano? Ya para terminar. ¿Cómo sé entonces que tengo una buena conciencia? ¿No? Esa sería la pregunta para nosotros. Bueno, ¿cómo sé que tengo una buena conciencia? Pues una, primero, de que no hay nadie que te condene o te acuse. ¿Sí? Cuando hacemos algo malo, luego, hermano, A veces nos hacemos, pero tu conciencia te acusa. Por eso lo hacemos escondidas, ¿sí o no? Por eso la palabra de Dios dice, cuando vino la luz al mundo, hablando de Jesucristo, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran, ¿qué? Expuestas. ¿Sí? Pues sí, pero si estamos hablando que tenemos el valor de la palabra en nuestras vidas, dice, si tu conciencia no te acusa, hermano, eso es muy bueno. ¿Sí? En base a los valores de la palabra. 2, nuestra conciencia es buena cuando no hemos ofendido a Dios o a cualquier otra persona. La ofensa. Si tu conciencia no te acusa de que ofendiste a Dios o a la persona, está bien. ¿Sí? La conciencia es testigo, hermano. Es ley de Dios escrita en nuestros corazones. La conciencia es un testigo fiel, hermano, de que te acusa o te exonera. Es un testigo la conciencia, hermano. Hay que hacerle caso. ¿Sí? La conciencia nos ayuda a obrar correctamente, a hacer lo bueno, lo correcto. Es una fuente de satisfacción, es decir, que hay gozo, hay paz, hay benignidad en el corazón, porque es fruto del Espíritu, ¿sí o no?
Es fruto del Espíritu. Entonces, cuando tenemos fruto del Espíritu, pues se manifiesta en nuestra conciencia, en nuestras emociones, con paz, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. Así como esta paciente que a mis ojos está requete mal, pero a los ojos de Dios y su conciencia está bien bendecida. ¿Sí o no? Yo la estoy juzgando de que vivo en la torre. Pero en su conciencia de ella, en su posición con Dios, hay gozo y paz. ¿Ves qué grado de verdad tiene esta mujer? Ella y muchas pacientes igual. ¿Sí? Llegó una paciente casi de 90 años. 90 años, hermano. Porque tenía un flujito. Ya la revisé todo. ¿Cómo estoy, doctor? Está bien, doña. Ay, qué bueno. No pensé que ya me iba a morir. 90 años, dije, Dios mío. Dame esa... querer vivir, esa fuerza. Digo, en verdad que las pacientes me dan cada lección de vida, hermano. Cada lección de vida. Que digo, bueno, pero así está su corazón delante de Dios, ¿sí o no? Para que quiera vivir si tiene 90 años o más. Entonces es una fuente de satisfacción. Le das gracias a Dios por tu vida. Independientemente de cómo esté. O a los ojos de los demás que te están hasta juzgando, a lo mejor ya muérete. Si tu conciencia te dice que estás bien con Dios y hay paz, hay gozo, hay satisfacción del espíritu, gracias a Dios, hermano. Dios nos enseña a través de ella. Salmo 16:7, hermano. Salmo 16:7. Creo que ya me extendí, hermano, perdón. Salmo 16:7. Mira lo que dice, hermano. La palabra es preciosa. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña, ¿qué? Mi conciencia. Por eso la palabra de Dios, por eso el discipulado, por eso la lectura de la palabra, el escuchar, es muy importante, hermano, porque Dios te habla a tu conciencia. O sea, tu espíritu, porque eso, la conciencia la puso Dios. Por eso la palabra, la predicación, la enseñanza, el discipulado es muy importante, porque en la conciencia es donde se enseña. No como esos cursos de aprende inglés, donde te pones unos audífonos, te duermes y ya te paras. No funciona porque ya lo hice. No es cierto. Pues a veces no dicen, ese es un método, no sé si funciona o no. No, hermano, se aprende consciente, en tus 5 sentidos, en tu razonamiento. Dios te habla a tu razonamiento, claro, el razonamiento es el espíritu. ¿Sí? O al contrario, hermano, ¿sí? A veces la conciencia, dice Proverbios 6:25, no lo busques, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Porque su conciencia, sus decisiones lo están llevando para allá, al despeñadero. Pero es su conciencia. Ya cuando tú decides así, hermano, si Dios te dice no lo hagas y vas y lo haces tú, ¿a quién echas la culpa? Pues a Dios, ¿no? ¿Por qué permitió que hicieras tal barbaridad? No, es tu decisión. ¿Sí? Y la única forma, hermano, la única forma de instruir nuestra conciencia para el bien se encuentra en la bendita y poderosa palabra de Dios, en 2 de Timoteo 3:16. Es más, subráyala, la haces 100 veces en tu cuaderno hasta que nos la aprendamos de memoria. Dice, porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Enseñar a quién? ¿A quién le enseña la palabra? Pues a tu conciencia, a tus valores, a tu moral. Porque la palabra es útil ¿para qué? Para enseñarte, para enseñarme, ¿sí? Para redarguir. ¿Qué es redarguir, hermano? ¿Qué
¿Qué es redarguir? Redarguir es cuando la palabra contraargumenta algo que tú estás diciendo. Por ejemplo, esto del aborto, no, yo creo, si la paciente quiere abortar, pues es su decisión de ella. Pues nada más le voy a ayudar. Pero si la palabra llega y me dice, aguas, porque te vas a hacer cómplice de ese pecado. Ese es redarguir. Que la palabra contraargumenta tus valores o tus pensamientos o tus hechos. La palabra te redarguye. Ay, no creo que esto que estoy haciendo, creo que no está bien. Esto es redarguir. Y eso lo da la palabra y lo da el Espíritu. Dice, ¿para qué? Para corregir. ¿Dónde se corrige, hermano? Pues en la conciencia. Te corrige tus pensamientos, tu forma de hablar, tu forma de hacer, tu forma de creer, tu forma de pensar. La palabra nos corrige desde lo más profundo hasta lo más superficial de nuestra vida. Nos corrige. Ay, esto, no, ya no lo voy a hacer. Yo pensaba esto, ya no lo voy a pensar. Yo creía en esto, ya no lo voy a creer. Porque la palabra nos está enseñando. ¿Sí? Nos está corrigiendo. ¿Para qué? Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo estamos preparados para toda buena obra, hermano? Cuando tu conciencia ha sido instruida, enseñada, contraargumentada, ¿sí? Y corregida. Esto es lo maravilloso. Por eso las vidas son transformadas por Dios, porque eso es lo que hace la palabra en nosotros y en toda persona, hermano. Que antes yo pensaba, antes yo creía, antes yo decía, pero ahora la palabra me ha cambiado, transformado, y ahora creo, pienso y hago esto. Y entonces apruebo, como dice Pablo, entonces apruebo que la ley es ¿qué? Es buena, es perfecta, pero hasta que tú decides, ¿sí? Por eso las personas tienen que ser expuestas, bueno, las personas y nosotros nos exponemos solitos, pero me refiero, tienen que llegar a este punto de su conciencia, hermano. Piensa lo que estás haciendo. ¿Por qué con Dios no va a haber justificación de nada, hermano? Es que yo pensé, es que mis papás, es que el pastor, es que la iglesia, es que mi trabajo, es que en México, no. Nada, hermano. Ahora, ¿cómo puedo influir yo, hermano? Que ese ya es tema de la otra predicación que te voy a dar, que ya la tengo ahí pensando. Por eso la oración tiene tanto poder, porque la oración va dirigida a la conciencia de las personas. Hasta ahí. Ese es el punto de la otra predicación. Ya te di 2 predicaciones, ¿sabes? Por eso es muy interesante la oración, hermano. Por eso tiene un peso muy fuerte. Porque va a la conciencia de la persona. Amén. Gracias a Dios, hermano. Dios te bendiga. Vamos a orar. Y que Dios nos dé una conciencia, el Espíritu Santo nos dé una conciencia correcta. ¿Sale? Una conciencia que esté dirigida, ¿sí? Hacia toda buena obra y principalmente que no nos acuse, hermano. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. ¿Sí? Sí. Ay. Esta palabra la medité mucho tiempo, hermano, cuando Dios me la enseñó, Dios me la mostró. Sí. Pues dije, sí es cierto. ¿Vale? No tenemos de qué manera justificar nuestros hechos, nuestras formas y nuestros pensamientos. Porque todo está en la conciencia. ¿Vale? Por eso dice la palabra de toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Todo nos es lícito, pero no todo me conviene, porque tú lo estás determinando. ¿Vale?
porque tus valores morales, espirituales, están determinados por la palabra, hermano. Que no tengamos temor de exponer lo que somos en Dios. ¿Vale? No hay que corrompernos tampoco, hermano. Es muy fácil corromperse porque el pecado mora en la vida de las personas, en nosotros, hermano. Si le damos oportunidad a Satanás y a la sociedad, bueno, va a influenciar totalmente nuestra vida. Aleluya. Cierra tus ojos, hermano. Deja que sea el Espíritu de Dios quien esté hablando a tu vida en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo y la palabra de Dios revelada la que nos dé la forma correcta, hermano, de decidir, de pensar, de creer. A lo mejor nuestras emociones, hermano, están totalmente equivocadas porque nuestra conciencia nos está acusando. Díselo, hermano. Santo, hermano. Aleluya, Padre. Aleluya, Dios. Aleluya. Padre Santo, Padre bendito, Señor. Entregamos, Señor, nuestros pensamientos, bendito Padre, a ti. Cautiva en esta mañana, Señor, nuestra conciencia, bendito Padre. Perdónanos, Señor, si en nuestros hechos, pensamientos, obras, palabras, aun nuestros valores, Señor, han sido contrarios, Señor,
a lo que tu bendita palabra enseña, Señor. Tu palabra habla de una transformación total, bendito Padre. Y sabemos, Señor, que nosotros mismos, Señor, somos impedimento para que tu palabra obre en nuestras vidas. Porque hay orgullo, hay soberbia, Padre. Hay emociones, bendito Padre. Hay conflictos internos, Señor. Pero solamente tú, Señor, con tu palabra, Padre, nos puedes redarguir, nos puedes enseñar, nos puedes corregir, bendito Padre. Oro en esta mañana, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser transformados, ser cambiados, Señor, y que tengamos una conciencia, Señor, íntegra delante de ti, Padre. Una escala de valores espirituales y morales, bendito Padre, que podamos estar firmes, bendito Padre, y que cada decisión que tomemos, cada pensamiento, cada palabra, cada hecho, Señor, esté fundamentada, bendito Padre, en la forma en que tú nos has enseñado, Señor. Por favor, Señor bendito, porque tú nos enseñas en nuestra conciencia con sencillez, con honradez, bendito Padre, para andar, bendito Padre, en el mundo. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice mi vida, Señor. Que seamos más sensibles, Señor, a esos frutos espirituales de bondad, benignidad, de mansedumbre, templanza, de amor, paz, fe, que son frutos espirituales de una buena conciencia, Señor. Si estamos batallando, Señor, con algún pecado, si nuestra conciencia nos acusa, Señor, en esta mañana, si nuestro corazón está envanecido, bendito Padre, si hay un pecado reiterado en nuestra vida, Señor, perdónanos, Señor, porque aún tenemos tiempo, Señor, porque acusador hay en contra de nuestra vida, Señor. Pero dice tu palabra, Señor, que Jesús, bendito Padre, está abogando por nosotros, Señor, todo el tiempo. Transfórmanos, Señor, que seamos, Señor, firmes, Señor, que nuestras decisiones, Señor, sean tomadas en ti, Señor. Por favor, Padre, que nuestra vida sea un testimonio a otros, Señor, de lo que tú haces en nuestra vida. Toda gloria para ti en esta mañana. Bendice a tu iglesia, nuestra vida, nuestras familias, los matrimonios, Señor. Por favor, bendito Padre. Toda gloria para ti en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra y levantamos nuestra fe porque hemos creído, Señor, en el dador de vida y en esa libertad espiritual. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Dios te bendiga.